Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la emoción nunca se detiene. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Y hoy, mis queridos seguidores, prepárense porque les tengo una bomba, un escándalo que hará temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. Abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir en una historia épica. Hablaremos del guapísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el aliento, y la reacción de Demet Özdemir, simplemente impresionante. Así es, amigos. Si son de los que viven por el chisme, la intriga, y aman los giros inesperados, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar cada detalle, desde el inicio del rumor hasta la reacción magistral de nuestra querida Demet. Y no se preocupen, no nos vamos a perder ni una pizca de jugosidad. Antes de empezar a desentrañar este nudo, quiero hacerles una petición especial, una petición de corazón. Si son nuevos por aquí, o si simplemente adoran el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Es la mejor forma de estar al día con todos los chismes, las noticias y los eventos más candentes del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Es un compromiso con la buena vida y el drama. Bien. Ahora sí, preparados para el escándalo. Todo comenzó con un rumor que susurró el viento. Un rumor que como una bola de nieve rodó cuesta abajo, creciendo y convirtiéndose en una avalancha, en una tormenta que sacudió las redes sociales como nunca antes. Imaginen esto, Can Yaman, el hombre que personifica la belleza turca, el que ha conquistado corazones en todo el mundo, el que protagoniza las fantasías de millones, se vio envuelto en situaciones que generaron controversia. No voy a entrar en detalles explícitos, no es mi estilo. Pero digamos que el rumor, ese monstruo de 1000 cabezas, se centraba en su vida personal, en su comportamiento fuera de los sets de grabación, en lo que hacen las celebridades cuando las cámaras se apagan y la fama les da alas. Y como era de esperarse, las redes sociales estallaron, detonando una reacción en cadena. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de comentarios, de análisis, de especulaciones. El torbellino de opiniones se desató. La gente, como siempre, se dividió en bandos, los que defendían a Can a capa y espada, argumentando que se trataba de difamaciones, de mentiras orquestadas por la envidia, de rumores infundados, de una conspiración contra el ídolo. Y por otro lado, estaban los que no le creían tanto, los que desconfiaban, los que dudaban, los que se cuestionaban la veracidad de todo. El fuego del chisme, alimentado por la incertidumbre, el morbo y la curiosidad, ardía con fuerza. Pero lo verdaderamente interesante, lo que convirtió este evento en un fenómeno digno de estudio, no fue solo el escándalo en sí, sino la reacción de la otra parte involucrada en todo esto, Demet Özdemir. Para aquellos que aún no la conocen, Demet es una actriz turca excepcionalmente talentosa, una mujer adorada por el público, una figura que irradia luz y carisma, y por supuesto, expareja de Can Yaman. Sí, amigos. La historia se puso cada vez más picante, más explosiva. El drama se intensificó a niveles estratosféricos. La trama se enriqueció con una nueva capa de complejidad. La pregunta del millón, la interrogante que resonaba en cada foro, en cada chat, en cada conversación, era ¿qué iba a hacer Demet? ¿Iba a salir a defender a Can, a mostrar su apoyo incondicional? ¿Iba a guardar silencio, a evitar la tormenta, a hacer como si nada pasara? ¿Iba a aprovechar la situación para, ya saben, avivar el fuego, para agregar un poco más de leña al drama, para revelar secretos ocultos? La expectativa era palpable, la tensión, insoportable. Todos estaban esperando la reacción de la musa. Y la respuesta fue sencillamente magistral. Demet, en lugar de caer en la vorágine de los rumores, en la espiral de la polémica, en el abismo del enfrentamiento, decidió tomar una postura elegante, refinada, inteligente, de una clase magistral. Un auténtico masterclass de cómo manejar una crisis en el mundo del espectáculo. En lugar de atacar o defender, en lugar de emitir declaraciones explosivas o de enzarzarse en discusiones públicas, Demet optó por la diplomacia, por la sutileza, por la estrategia de la ausencia. ¿Cómo? Bueno, primero, no hizo ninguna declaración oficial, ninguna. Ni un comunicado, ni una entrevista, ni una publicación en sus redes sociales que mencionara explícitamente el escándalo.
Eso en sí mismo fue todo un statement, un mensaje poderoso y elocuente. No le dio aire al chisme, no le dio más visibilidad, no alimentó la hoguera de las especulaciones. Decidió no jugar el juego, decidió salirse del tablero, decidió elevarse por encima de la vulgaridad del drama. Pero luego, llegó la verdadera sorpresa, el golpe maestro, el movimiento que la consagró como una maestra de la imagen pública. Demet, a través de sus redes sociales, comenzó a publicar contenido positivo. Luminoso. Optimista. Constructivo. Publicaciones sobre sus proyectos, sobre su trabajo, sobre sus nuevos roles, sobre sus logros, sobre su vida personal, sobre sus amigos, sobre sus viajes, sobre sus aficiones, sobre sus momentos de felicidad, sobre sus desafíos, pero siempre, siempre mostrando una imagen de alegría, de optimismo, de indiferencia. ¿Distancia? ¿Desdén? Ante el drama, ante la polémica, ante el ruido mediático. Fue una estrategia increíblemente inteligente, una jugada maestra, un movimiento digno de un estratega de ajedrez. En lugar de caer en la trampa de los rumores, en la trampa del enfrentamiento, demostró que estaba por encima de todo eso, que su valía, su talento, su trabajo, su personalidad, su esencia, eran mucho más grandes que cualquier chisme, que cualquier escándalo, que cualquier rumor pasajero. Demostró que ella no necesitaba entrar en la batalla, que ella no necesitaba defenderse, que ella, simplemente, brillaba con luz propia. Y la reacción del público fue espectacular. Absolutamente fenomenal. La gente que esperaba una respuesta explosiva, un enfrentamiento, un drama mediático se encontró con una respuesta sosegada, serena, elegante. Y eso por supuesto hizo que Demet ganara aún más admiradores, que se ganara el respeto de propios y extraños. Su postura fue vista como un acto de madurez, de elegancia, de inteligencia, de ganar sin jugar. De vencer sin siquiera entrar en la arena. De demostrar su superioridad con una simple sonrisa. Fue una lección magistral de cómo convertir una situación potencialmente negativa en una oportunidad para fortalecer tu imagen, para demostrar tu valía, para consolidar tu posición en el mundo del espectáculo. Lo interesante aquí es que Demet entendió perfectamente cómo funciona el juego de las redes sociales, cómo funciona el mundo del espectáculo, cómo se manipula la información, cómo se crean los rumores, cómo se construyen las polémicas. Entendió que a veces la mejor respuesta es ninguna respuesta. Que ignorar el ruido, que hacer oídos sordos a las habladurías, es la mejor manera de silenciarlo, de restarle importancia, de minimizar su impacto. Entendió que en ocasiones, la mejor estrategia es la estrategia del silencio, la estrategia de la ausencia, la estrategia de la indiferencia. Y sin lugar a dudas, logró su objetivo, su meta, su propósito. Mientras que el escándalo de Can Yaman seguía circulando, alimentando los medios y la curiosidad, el nombre de Demet se asociaba con la calma, con la serenidad, con la profesionalidad, con la elegancia, con la clase, con la madurez, con la independencia. Una verdadera lección de cómo manejar una situación delicada en el mundo del espectáculo. Una verdadera guía para aquellos que buscan sobrevivir y triunfar en un mundo tan implacable como el de las estrellas. Ahora, si bien no vamos a detallar todos y cada uno de los rumores que circulan sobre Can, sí que es importante destacar el impacto que todo esto tuvo en su carrera. Aunque es un actor talentoso y muy reconocido, un galán que enamora a millones, este tipo de situaciones, este tipo de escándalos, siempre dejan una huella, por ligera que sea. La imagen de un artista, su reputación, su credibilidad, es un activo fundamental y cualquier incidente, cualquier controversia, puede afectar su imagen, su percepción por parte del público y, en última instancia, su éxito profesional. La reacción de Demet, por otro lado, fue un ejemplo de cómo construir una imagen sólida, de cómo proteger tu carrera, de cómo mantener la calma en medio de la tormenta, de cómo demostrar tu valía y tu profesionalidad. Su actitud le ganó el respeto de muchos de sus colegas, de los medios, de los críticos, y sobre todo del público, que la recompensó con su admiración y su cariño incondicional. Fortaleció su posición como una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de Turquía, una mujer que inspira, que empodera, que demuestra que la elegancia y la inteligencia son armas poderosas en el mundo del espectáculo. En definitiva, amigos, este es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un lugar implacable, despiadado, donde la fama y la fortuna pueden ser efímeras, donde la envidia y la competencia son constantes, pero también de cómo la inteligencia, la madurez, la elegancia y la profesionalidad pueden ser tus mejores armas, tus mayores fortalezas, tus aliados más fieles.
Y en este caso, Demet Özdemir demostró ser una verdadera maestra, una estratega brillante, una mujer que sabe cómo navegar en las turbulentas aguas del éxito. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la postura de Demet? ¿Creen que hizo bien en ignorar el escándalo, en no entrar en la polémica? ¿O creen que debería haber hecho algo más, que debería haber salido a defenderse, a aclarar la situación, a dar su versión de los hechos? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Cuál sería su estrategia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, debatir con ustedes, escuchar sus perspectivas y saber cómo ven las cosas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Son el combustible que alimenta este canal. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, uno que sinceramente me ha encantado hacer. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado un escándalo épico, la reacción impresionante de Demet Özdemir, y hemos aprendido algunas lecciones valiosas sobre cómo navegar en el mundo del espectáculo, cómo construir una imagen sólida, cómo proteger tu reputación, cómo manejar las crisis con elegancia y profesionalidad. Hemos desmenuzado un drama de proporciones épicas. Recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo, me anima, me da energía para seguir creando contenido para ustedes, para seguir trayéndoles los mejores chismes, las mejores noticias, los mejores análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que aman el drama, la intriga y la buena vida. Compartan el chisme, compartan la emoción, compartan el conocimiento. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No quiero que se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Es la mejor manera de estar al día con todos los chismes, las noticias, los eventos y los dramas más candentes del mundo del espectáculo. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de glamour y chismes, y hasta pronto.